Buenos días y bienvenidos de nuevo al canal Inspira tu Alma. En este vídeo voy a hablar brevemente, a modo de síntesis, del capítulo 4 de Un Curso de Milagros, que lleva como título Las ilusiones del ego. Es un capítulo que va ahondando en la conciencia del ego y justamente nos va haciendo comprender cómo esta conciencia va desarrollando sus estrategias justamente para que mantengamos esa idea de separación en nuestra mente. Y evidentemente nos explica cómo el espíritu lo está viendo, cómo el estar inspirado o estar en espíritu requiere también de una mente alerta, de una mente que sea consciente de sí misma, de una mente observadora, de una mente no juiciosa y de una mente que va a ir poco a poco de alguna forma desarmando esas estrategias que nos quieren mantener en ese sentimiento de separatividad. Este capítulo, por ejemplo, empieza diciendo que estar fatigado es estar desanimado, más estar inspirado es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado, más estar en sí mismo, en el buen sentido de la expresión, es estar inspirado o en el espíritu. Aquí ya nos alude justamente a nuestras emociones. Emociones que a veces son de desánimo, emociones que van cambiando de un desánimo a una búsqueda de placer, a una búsqueda de alegría, de contento, pero que siempre, sobre todo cuando la buscamos desde el yo separado y la buscamos en el mundo exterior, al final siempre tiende de nuevo a ese desánimo, porque justamente el ego nos dice, busca, pero no encuentres, busca, pero busca fuera de ti, porque dentro de ti no hay nada. Es decir, ya nos establece un sentimiento de separatividad ante el mundo y justamente nos dice que la felicidad está afuera, lo cual no es verdad. Por lo tanto, cuanto más busquemos fuera lo que ya somos, lo que ya realmente tenemos dentro de nosotros, más nos desanimamos y más el ego establece su poder dentro de nosotros. Este capítulo continúa diciendo que muchos montan guardia en torno a sus ideas porque las quieren conservar su sistema de pensamiento intacto. Y aprender significa cambiar. Aquí el curso te está diciendo que aprender significa cambiar. ¿Y aprender qué aprendemos? Justamente aprendemos la conciencia de unidad, es decir, aprendemos a estar en nosotros mismos, aprendemos a estar inspirados, es decir, a estar en espíritu. Y para ello, de alguna forma, hemos de desaprender todo aquello que a través del yo separado, de la conciencia individual y egocéntrica, hemos ido aprendiendo acerca de lo que pensamos que somos, acerca de lo que pensamos que son los demás, y evidentemente todo ello ha ido estableciendo una verdad, nuestra propia verdad, que nos ha ido evidentemente separando de los demás, porque cada uno tiene su propia verdad. No hay una verdad objetiva. Hay verdades fragmentadas que algunas pueden coincidir, algunas no, pero que no son una verdad absoluta en ningún caso, ¿no? Por lo tanto, aquí sí que te dice el curso que hemos de desaprender para realmente poder aprender aquello que el espíritu nos quiere enseñar. Sigue este capítulo diciendo que crees que si no permites ningún cambio en tu ego alcanzarás la paz. Eso te dice el ego, eso te dice el yo separado, la conciencia de separatividad. Si salvaguardas y defiendes tus propias creencias, encontrarás la paz. Justamente eso te hace de que cuando te estén atacando o te estén contradiciendo, estén yendo en contra de lo que tú estás pensando, tú reaccionas porque quieres mantener tu sistema de pensamiento intacto, quieres seguir estando en tu zona de confort, en tu manera de ver el mundo, no quieres cambiar nada de ello. Y eso es justamente el castillo que el ego ha trazado a tu alrededor para que no cambies, para que sigas pensando como piensas y evidentemente para que a través de esas defensas, de esos muros que mantienen seguro tu sistema de pensamiento, tengas siempre ese sentimiento, esa percepción de separatividad ante tus hermanos. Continúa el capítulo diciendo que nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede ni reforzar al ego ni aminorar el conflicto interno de este. Hace una clara separación entre lo que es estar en conciencia de ego y en conciencia de espíritu. Es decir, de alguna forma, si estamos en conciencia de ego, elegimos estar en una conciencia que nos separa, que nos fragmenta, que nos divide. Es un espejo roto de la vida que simplemente nos mantiene anclados en nuestras propias percepciones. Todo lo contrario es evidentemente estar en espíritu. Si estamos en espíritu comprendemos que somos la vida misma, es decir, la vida misma se refleja a través de nuestra conciencia y la vemos evidentemente reflejada a través de las ideas, los pensamientos, las acciones que la vida misma está aportándonos a través de nuestros hermanos. Es justamente ahí cuando realmente nos reconocemos como espíritu y nos damos a los demás, nos damos a la vida desde la esencia del espíritu que es la unidad, que es el amor. Sigue este capítulo
diciendo que tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Es decir, aquí hay que tomar una decisión. No es que sea negativo o positivo estar en ego. No, evidentemente ego es necesario, el ego es lo que de alguna forma nos da esa herramienta que nos da esta experiencia de dualidad en el mundo en el que vivimos, pero justamente para alcanzar ese sentimiento de unidad, esa inspiración, esa conciencia de sí mismo, hay que tomar una decisión. Y la decisión pasa inevitablemente por tomar conciencia de que yo soy la causa y el efecto de todo. Es decir, así como veo el mundo, así el mundo se me refleja. Si yo decido ver el mundo en paz, porque mi mente está en paz, así se me va a reflejar el mundo ante mí. Si lo decido ver bajo las creencias de separatividad que están en mi inconsciente, evidentemente así se me va a reflejar el mundo. Dice el capítulo que si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, aquí habla la voz de Jesús, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Aquí el capítulo establece de alguna forma de que no tienes que hacer nada por ti mismo, porque desde tu ego no podrás de alguna forma llegar, como dice el curso, al Espíritu, sino de alguna forma tiene que haber un intermediario, sería el Cristo en ti, sería lo que llamamos el Espíritu Santo, es decir, de alguna forma hemos de entender de que todos aquellos conflictos que nos separan de los demás, todos aquellos pensamientos que no podemos de alguna forma resolver llevándolos a la unidad del ser, hemos de entregarlos. Justamente en expiación, hemos de pedir expiación ante todo aquello que nos separa de los demás, porque nosotros desde el ego no vamos a poder resolverlo, no vamos a poder deshacerlo, sino simplemente vamos a estar de alguna forma estableciendo nuevas estrategias para continuar sometidos a esa separatividad, ¿no? Estrategias que pueden cambiar, que pueden ser más o menos pacíficas, más o menos positivas, pero que siempre establecerán un yo que observa a otro yo. Para que ese yo que observa a otro yo desaparezca y sea una unidad que observa a otra unidad, es decir, que se ve reflejada en otra unidad, hemos de entregar todos aquellos pensamientos, todas aquellas ideas, todas aquellas creencias que de alguna forma mantienen esta separatividad. Sigue el capítulo, el que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía la estableció Dios, eso es importante. Este capítulo lo que nos dice que da igual que estemos en ego, es decir, da igual que tengamos una conciencia muy arraigada de separatividad, eso no establece para nada nuestra valía. Nada de lo que hagamos, nada de lo que digamos, nada de lo que pensemos, nada de lo que creamos establece nuestra valía. Nuestra valía es que somos hijos de Dios. Somos el amor, somos la unidad, somos la dicha, somos la plenitud por derecho propio. Simplemente hemos de despejar todas aquellas ideas, pensamientos, creencias, programas, arquetipos que de alguna forma no nos dejan reconocerlo en esencia, en eseidad. Cuando sientes miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado, en quien Él se complace. Aquí entra el término de miedo. El miedo no es algo que haya creado evidentemente el espíritu, sino es una fabricación del ego y de los pensamientos de separatividad. Justamente te dice que el miedo se aplaca justamente cuando retornas a esa conciencia de unidad, cuando te unes con aquello que te da miedo, cuando buscas tu espacio interior, cuando estás en tranquilidad, en paz, cuando buscas tu solitud interna, es cuando ese miedo puede desaparecer, puede desvanecerse. Sigue el capítulo diciendo que Dios no es el autor del miedo, como decíamos ahora. El autor del miedo eres tú. Cuando despiertes te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. El ego tiene miedo del gozo del espíritu, porque una vez que lo hayas experimentado, dejarás de proteger y de atribuirle valor al miedo. Le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Evidentemente, el miedo refuerza la separación. Si tengo miedo de algo, evidentemente no me voy a unir a ello, voy a huir de ello. Y eso refuerza más de que hay algo de lo que hay que huir, hay algo de lo que hay que esconderse, o hay algo a lo que hay que enfrentarse, ¿no? Justamente eso es una estrategia más del ego, que lo que hace es justamente mantenerte en una burbuja de creencias y pensamientos que hagan que te tengas que proteger de algo que te puede atacar, de algo que te puede amenazar. Justamente, te dice el curso,
únete, pero únete en amor. Cuando digo únete, no es que te unas al miedo y seas el miedo y te mueras de miedo, no es este sentido, sino únete a lo que hay más allá del miedo, que es la unidad, que es el amor, que es justamente ir más allá de una ilusión que estás percibiendo a través de tus creencias, que te hacen temer algo que aparentemente está ahí fuera y puede amenazar tu existencia. Tu existencia está garantizada, tu amor está garantizado, tu unidad y tu eternidad están garantizadas como hijo de Dios que eres, y eso el curso lo va diciendo constantemente. Sigue este capítulo diciendo que todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. El ego, evidentemente, se establece en nosotros, en nuestra mente, de múltiples formas. A veces es un ego familiar, a veces es un ego laboral, a veces es un ego sentimental, a veces es un ego que se establece simplemente porque soy hermano de, o soy hijo de, o soy padre de alguien, o soy un trabajador, o soy un amigo de. Es decir, egos hay múltiples variantes, hay múltiples conciencias de separatividad que de alguna forma, dice el curso, nosotros inventamos para tener una identificación ante lo que aparentemente está fuera de nosotros. Y esta identificación está sujeta a constantes variables, es decir, el ego va cambiando y va cambiando y va cambiando y va cambiando, siempre en función de sus propios intereses y de las creencias que lo sostienen. Aquí te dice que también tú estás inventando egos para los demás, es decir, tú ves a los demás en función de tus propias creencias y no en función de la verdad de quién realmente son los demás. Los demás son espíritu como tú, son esencia como tú, son amor como tú, pero en función de tus propias creencias vas inventando personajes, vas dando una identidad a aquello que ves en función evidentemente de la información que tienes dentro de tu mente inconsciente. Dice aquí el curso que el pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal. Aquí habla del pensamiento abstracto, entendido como un pensamiento sistémico. Aquí está introduciendo el concepto de una mente en la cual se identifica en todo y con todos. Es decir, una mente que no deja a nada aislado, que no ve ninguna separatividad. Es una mente abstracta. Es la mente de alguna forma que estaría más ligada a este concepto de estar inspirado o estar en espíritu. Es una mente impersonal, como dice aquí esta frase. Es una mente que no tiene un fundamento de individualización, sino que es una mente, como decimos, que se ve reflejada en la unidad de todas las conciencias. La percepción, por otra parte, te dice que es siempre específica y por lo tanto concreta. Cuando percibes tus propias creencias. Cuando estás en la mente abstracta, que sería la mente, como decíamos, que sería la mente que está en ti, que se conecta en ti cuando estás inspirado, te das cuenta de que tú formas parte de un todo más grande. Y en ese todo más grande, todos tus hermanos, toda la humanidad están incluidos. Es decir, tú simplemente ves los reflejos de esa conciencia abstracta, conciencia sistémica, en el sentir, en el pensar, en el reaccionar de tus propios hermanos. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Es decir, evidentemente cuando poco a poco nos vamos despersonalizando, es decir, de alguna forma entendemos que nuestras propias creencias son simplemente eso, nuestras propias creencias, no son la verdad, y que a medida que ganamos en consciencia, estamos de alguna forma accediendo a otra forma de ver el mundo, a otra forma de sentir el mundo, podemos percibirlo como un proceso doloroso, dado que el ego siempre quiere mantener su individualidad, su concepto de separatividad. Pero realmente no es así, no es evidentemente doloroso, sino es todo lo contrario. Lo que todo ello aporta es una conciencia expansiva, una conciencia más grande de la vida, el destierro por completo de sensaciones de culpa, de miedo, de tristeza, de que no me merezco, de que de alguna forma la vida es difícil, del sacrificio, del sufrimiento, todo ello va minorando y voy entrando en una conciencia de paz, en una conciencia de unidad, en una conciencia de amor. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ello. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor, y puedes por lo tanto prescindir de la cosa que das. Dar para obtener es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos.
Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen. Aquí de nuevo introduce el término del dar y del recibir. Si estamos en la conciencia del ego, siempre esperaremos recibir algo, y si recibimos algo, daremos. Es decir, no habrá una dación incondicional, porque de alguna forma siempre la mantendremos sujeta al concepto de la escasez. Es decir, si doy lo pierdo, por lo tanto solo voy a dar si gano algo, ¿no? Justamente este es uno de los conceptos que más apoya el ego en ti. Da si realmente vas a ganar algo a cambio, y no des de una forma altruista, porque al dar pierdes. Es justamente, te dice el curso, todo lo contrario. Es dando como realmente ganas, es dando como realmente conservas aquello que tienes. En todos los sentidos, a un nivel emocional, a un nivel sentimental, a un nivel material. Es justamente cuando te desprendes de algo, cuando no le das poder a nada, como algo que inevitablemente tienes que poseer para mantenerte tú pleno, cuando estableces de que no careces de nada y por lo tanto la única... El único sentido que tiene tu existencia es darte a los demás, darte desde tus dones y talentos, darte desde tu ser, darte desde cualquier aspecto de tu vida. Es cuando entiendes que cuando te das, recibes, y recibes mucho más que aquello que has dado. Sigamos, el ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente, que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. Aquí dice de nuevo que justamente el ego pone toda la conciencia en el cuerpo y te dice que tú eres tu cuerpo, justamente porque es la mejor de los enfoques para mantener esa conciencia de separatividad. Tú eres un cuerpo. Tú estás separado de los demás, es evidente, tú percibes separación y fragmentación a través de la mente, pero eso está simplemente en tu mente. Es simplemente la parte dividida que te hace ver así. Porque justamente cuando estamos, por ejemplo, pongo el símil de enamorados, cuando estamos enamorados de alguien, ese enamoramiento, aunque evidentemente lo centramos en una persona, hace que nuestra vida sea dichosa. Es decir, nos levantamos por la mañana y estamos alegres, estamos contentos, estamos unidos a la vida. Ahí es cuando esa separatividad va menguando, ese concepto de que yo soy un cuerpo no tiene tanto arraigo en nosotros y estamos cada vez más en la unidad. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo. Te crea un sentimiento de autosuficiencia, de que tú no tienes que contar con nada ni con nadie, sino por ti mismo ya lo puedes conseguir todo. Por lo tanto, te hace desconfiar de los demás, te hace de alguna forma mantenerte alerta, cuidado que te pueden atacar, cuidado que te pueden quitar cosas, cuidado que te pueden socavar tu sistema de pensamiento, cuidado que el mundo es peligroso. Y eso evidentemente te mantiene el miedo en el cuerpo, te mantiene con esa conciencia de cuidado, defiéndete porque el mundo es un lugar peligroso. El ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. El ego establece siempre las comparaciones, siempre te compara con los demás. Siempre eres mejor o peor, siempre eres más guapo, más feo, más gordo, más flaco, siempre de alguna forma te está diciendo de que algo te falta que el otro tiene, por lo tanto tienes que esforzarte, tienes que sacrificarte, tienes que siempre de alguna forma buscar un cambio en ti de la forma que tú eres porque no eres perfecto como tú eres, ¿no? Y eso es otra estrategia que el ego busca a través de las comparaciones. Por lo tanto, en el juzgar está simplemente esa llave que el ego mantiene en tu mente y que te hace de alguna forma no estar nunca bien contigo mismo. Siempre te falta algo, siempre tienes menos que el otro, por mucho que hagas siempre tendrás menos o nunca serás exactamente igual que el otro, cuando el Espíritu te dice de que tú eres igual que tus hermanos, eres igual que todos y todos sois unidad y amor en la filiación y en unidad con quien nos ha creado, que es este principio único, esta idea de Dios, esta fuente en la cual todo surge y todo se da absolutamente desde la unidad y el amor. Amor sin conflicto. No hay amor en este mundo que esté exento de esta ambivalencia, y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia, el amor es un concepto que está más allá de su entendimiento. Aquí habla ya del concepto de amor. Evidentemente, desde el ego, todo amor es un amor desde la separatividad, es un amor desde la emoción, es un amor desde lo que me hace a mí sentirme bien, aunque de alguna forma esto no haga sentir bien a los demás, o esto de alguna forma no haga sentir bien a la comunidad, ¿no?
Evidentemente ese sentido de amor es un sentido completamente, bueno, no es realmente el amor en esencia que estar inspirado con espíritu sentimos. El amor, te dice el curso, que es lo que tú ya eres, no hace falta buscarlo, no hace falta hacer nada, justamente lo que tienes que hacer es despejar todo aquello que no te deja sentirlo, que no te deja serlo de alguna forma, ¿no? Por lo tanto, aquí simplemente te dice de que la ambivalencia que experimentas en el amor, la ambivalencia que puedes experimentar de alguna forma estando enamorado para luego desenamorarte, ¿no? Querer a alguien para luego tener sentimientos de tristeza o de rabia o de lucha o de conflicto, no tiene que ver nada con el verdadero amor. El amor de alguna forma desde el ego siempre lleva asociado un concepto de uso. ¿Para qué me vale la otra persona? ¿Qué puedo sacar? ¿Qué puedo ganar con ello? Quizás no estar solo, quizás placer, quizás de alguna forma el contento del ego, de saber que tengo a alguien conmigo, alguien que me cuida, alguien que me quiere. Y es un concepto evidentemente que forma parte del ámbito del ego, que no tiene que ver nada con el amor, que todo lo une, el pegamento que mantiene todas las conciencias en unidad. Las depresiones proceden de una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Recuerda que no careces de nada, excepto si así lo decides, y decide entonces de otra manera. Vuelve de nuevo a decir que no careces de nada. Por lo tanto, siempre que establezcas esa verdad en ti y estés inspirado, el ego no podrá reinar en tu corazón. Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego. Reconoce que esto no tiene por qué ser así. Puedes estar tan alerta contra los dictados del ego como en su favor. Eres un espejo de la verdad, en el que Dios mismo brilla en perfecta luz. Al tenebroso espejo del ego no tienes sino que decirle, no voy a mirar ahí, porque sé que esas imágenes no son verdad. Es decir, es una decisión querer estar en ego o en conciencia de separatividad o querer estar en una conciencia de unidad. Nadie te va a decir que una cosa es mejor que otra. Nadie te va a dar de alguna forma una herramienta para que tú puedas ser consciente de cuándo estás en una conciencia de ego o una conciencia de espíritu. Por ti mismo, según tu proceso, según tu decisión, según tu sentimiento, te darás cuenta en todo momento si quieres estar en ego o si quieres estar en espíritu. Es simplemente una decisión, es simplemente una forma de experimentar la realidad. El curso te invita a que te des cuenta de cuándo estás en ego y de cómo puedes acceder a esa conciencia de unidad, que lo que te va a aportar realmente es paz, es sensación de unidad, es sensación de contento, es sensación de amor, es la tranquilidad de saber de que tú formas parte de una totalidad mucho más grande que la conciencia limitada que te hace sentirte simplemente como algo pequeño, algo separado de un mundo temible. Cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Es decir, aquí establece que la culpabilidad es simplemente otra estrategia del ego. Tú no eres culpable de nada. Ni cuando tú lo sientes, ni cuando te lo hacen sentir, ni cuando lo proyectan otros hacia ti, ni cuando tú lo sientes dentro de tu conciencia. Eso es simplemente lo que el ego siente, o lo que el ego te hace sentir en tu mente. Pero tú eres completamente inocente, ahora y siempre, como hijo de Dios. Esa es la gran verdad que se esconde más allá de lo que tú puedas pensar sobre ti mismo. Los pecados del ego, déjamelos a mí, dice Jesús. Ese es el propósito de la expiación, pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido, la expiación no podrá liberarte. Evidentemente aquí lo que te dice que esta culpabilidad que tú puedas sentir o que tú puedas hacer sentir a otros, tienes que entregarla en expiación al Espíritu Santo, a esa parte consciente de sí misma, a esa parte que está dentro de tu mente y que espera simplemente a que seas consciente de ella misma. Por lo tanto, en la medida que lo vayas entregando, se van deshaciendo aquellos pensamientos en expiación que mantienen esa culpabilidad en ti, pero para ello hay que tomar la decisión de hacerlo. Ese es el camino. Hay que decir, entrego este conflicto que tengo con mi hermano, entrego esta culpa que siento cuando he sido atacado por alguien, entrego estos sentimientos que no me hacen sentirme en paz, a aquel que sabe por qué están de alguna forma
siendo sentidos por mi personalidad y aquel que puede deshacerlos, ¿no? En ese momento se establece la expiación y en ese momento yo recupero esa inspiración, ese sentimiento de estar en espíritu. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y has sido y serás siempre completamente inmune a tus intentos de disociarte de ella. Esto es un gran párrafo de este capítulo, ¿no? Que te está diciendo de que da igual lo que creas que es tu vida, da igual lo que creas que has hecho, da igual lo que creas que tú eres, da igual en el momento en el que te encuentres, esa parte de ti que es consciente de sí misma, que llamamos espíritu, esa verdad existe, no hay que alcanzarla, ya es real en ti, tú ya lo eres eso, y lo eres desde que la fuente, desde que la divinidad te creó. Simplemente esa parte está esperando a que seas consciente de ella misma, simple y llanamente. En el proceso de aprender a escapar de las ilusiones, es imprescindible que nunca te olvides de la deuda que tienes con tu hermano. Aquí el curso te dice de que en el momento que decides, de alguna forma, escapar del ámbito del reinado del ego, tienes que ser consciente de que solo puedes hacerlo a través de tus hermanos, porque son justamente ellos los que te mostrarán los aspectos de la vida que vas a ver reflejados en todo momento, quizás en un primer momento a través de la culpa, a través del miedo, a través del enfado, a través de la tristeza, a través del ataque, que puedan proferirse de fuera hacia adentro, aparentemente, pero que poco a poco, a medida que te perdones y entregues en expiación aquellos conflictos que te separan de los demás, que te separan de tus hermanos, te vas a dar cuenta de que la única verdad que mora en tu conciencia es que tú eres amor en unidad con cada ser humano que puebla este mundo. Y eso es realmente bello, porque el curso siempre te dice de que esa unidad, esa conciencia de igualdad y de unidad, solo la puedes alcanzar uniéndote a todo ser humano, más allá de tu verdad y más allá de la verdad de tu hermano. Es decir, viendo la luz que nos une, la luz que nos mantiene en el corazón, en el amor, en la unidad. A medida que te acercas a un hermano, te acercas a mí, y a medida que te alejas de él, la distancia entre tú y yo aumenta. La salvación, entendida como unidad, como retorno a la conciencia de unidad, es una empresa de colaboración. No la pueden emprender con éxito aquellos que se desvinculan de la filiación porque al hacer eso se desvinculan de mí. Como decimos, es una empresa de colaboración en el sentido de que yo me uno a la mente de mis hermanos y me uno al Cristo que yace en ellos y que yace en mí. Dios acudirá a ti solo en la medida en que se lo ofrezcas a tus hermanos, que ofrezcas a Dios a tus hermanos, es decir, que veas a Dios, al amor, a la unidad en tus hermanos. Aprende primero de ellos y estarás listo para oír a Dios. El espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación. Aquí te hace entender que la mente que alberga el espíritu es una mente que está en todos tus hermanos. El espíritu no es simplemente un concepto que mora dentro de ti, y mora dentro de ti porque tú eres más consciente que otros. Eso es ego espiritual. El espíritu es justamente el amor, es el pegamento que une todas las mentes y todas las conciencias. Por lo tanto, es el fundamento para que entiendas de que a través del espíritu, a través de estar inspirado, siempre verás la verdad en tu hermano e irás más allá de sus propias ilusiones. La comunicación del espíritu es completamente abstracta, ya que su aplicación es de una calidad universal y no está sujeta a ningún juicio, excepción o alteración. En la mente inspirada, todos pertenecen, todos tienen su lugar, todos tienen su para qué, todos son necesarios, todos son perfectos, y en la medida que tú lo percibas y tú lo veas, estarás siempre inspirado. Dios, que abarca todo lo que existe, creó seres que lo tienen todo individualmente, pero que quieren compartirlo para así incrementar su gozo. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Por eso es por lo que Dios te creó a ti. La abstracción divina se deleita compartiendo. Eso es lo que significa la creación. La creación es extender aquello que tú eres. Es extender, compartir ¿qué? Tus dones y talentos.
¿Qué es aquello que mueve tu corazón? ¿Qué es aquello que haces sin pensar? Aquello que haces sin esperar nada a cambio, aquello que forma parte inherente de tu alma. ¿Qué es aquello? ¿Lo sabes? Compártelo, dalo, exprésalo, con la palabra, con la acción, con el sentimiento, aquello que hace que tú te sientas grande y te sientas que tienes un lugar en esta creación, simplemente porque te deleitas compartiéndolo, entregándolo, enseñándolo. Ahí es cuando estás inspirado, ahí es cuando estás en unidad. Bueno, ha sido una breve síntesis del capítulo 4, las ilusiones del ego. Gracias de nuevo a aquellos que visionáis estos vídeos y os deseo que estéis en unidad, en amor y en vuestro corazón siempre. Muchas gracias.